Buenas tardes. A continuación, nos disponemos a presentar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora. Gracias, licenciada. Este es el parte médico de este miércoles 23 de febrero. Continúa la vacunación para adultos de 40 a 59 años de edad de 22 municipios del interior del estado, jornada con la que en Yucatán se cubrirá la vacunación correspondiente a la dosis de refuerzo contra el coronavirus de personas de ese rango de edad en los 106 municipios del estado. Asimismo, se reitera el uso obligatorio de cubrebocas para toda la población, incluso la vacunada, y se recomienda a la población evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron. Por lo que para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso de grado médico como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra Omicron. Las personas que no han recibido la vacuna, se les invita a aplicarla y hacer equipo y sumarse a la protección de su salud y la de las demás personas. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 45 pacientes en hospitales públicos. 100.785 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 92% del total de contagios registrados, que es 108.474. Hoy se detectaron 298 nuevos contagios de coronavirus, 278 en Mérida, 4 en Progreso, 3 en Valladolid, 2 en Canacín, Oxcuxcap, Tixcocop y Humán, 1 en Concal, Jalachó, Ticul, Tizimín, un foráneo. De los 108.474 casos positivos, 758 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 67.413 personas contagiadas, que viven en 17.406 en la zona norte, 16.477 en la zona oriente, 6.374 en la zona centro, 10.756 en la zona sur, 16.400 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 6 fallecimientos, 3 hombres y 3 mujeres, de un rango de edad de 37 a 90 años. 4 residían en Mérida, 1 en Campeche y 1 en Valladolid. Entre sus principales enfermedades se encontraban obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular. En total, son 6.855 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 789 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 45 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Hasta aquí el reporte, licenciada. Gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Gracias y buenas tardes.